El disparo atravesó el silencio de la capilla como un trueno. Soledad se lanzó al suelo detrás del altar, con el corazón a punto de estallarle en el pecho. El eco del balazo rebotó contra las paredes de piedra, mientras ella apretaba contra su pecho el cofre de hierro que acababa de desenterrar. El metal estaba helado y cubierto de tierra, pero lo abrazaba como si fuera lo único que la separaba de la muerte. «¡Sal de ahí, maldita ladrona!», rugió una voz de hombre desde la entrada. «Ese tesoro no es tuyo». Las manos de Soledad temblaban mientras buscaba desesperada una salida. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía apenas 3 días que había puesto un pie en San Miguel de las Piedras, huyendo de su pasado, buscando un lugar donde nadie la conociera. Y ahora estaba atrapada en una capilla abandonada, con un desconocido armado que quería matarla por algo que ni siquiera sabía qué era. Otro disparo arrancó una esquirla del altar, justo encima de su cabeza. Soledad cerró los ojos y apretó el rosario de su esposo muerto, el único objeto que había logrado salvar cuando los cuñados la echaron a patadas de su propia casa. «Dios mío», susurró, «si me sacas de esta, te juro que lo que haya aquí dentro lo usaré para el bien, te lo juro». Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, porque lo que esta viuda descubrió cambió su historia para siempre. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Deja tu like. 3 días antes, el autobús la dejó en la carretera federal a 5 kilómetros del pueblo. Soledad bajó con su bolsa de tela al hombro, mirando el letrero oxidado que marcaba el desvío. San Miguel de las Piedras, 5 kilómetros. El conductor ni siquiera esperó a que se alejara. Arrancó levantando una cortina de polvo que la hizo toser. Tenía 38 años, pero se sentía de 80. El luto por Julián le había robado el sueño. Las deudas le habían robado la casa. Y la traición de la familia le había robado hasta las ganas de seguir adelante. Pero los hijos necesitaban comer. Sus 2 niños, Mateo de 11 años y Lucía de 9, se habían quedado temporalmente con su madre en Durango capital mientras ella buscaba trabajo. Había prometido volver por ellos en 1 mes. Tenía que cumplir. Caminó bajo el sol abrasador de mediodía, con las montañas de la sierra recortándose contra el cielo azul. San Miguel de las Piedras apareció al doblar una curva, un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera, calles empedradas que subían y bajaban, una plaza diminuta con una fuente seca. El pueblo parecía detenido en el tiempo, o más bien olvidado por él. Una mujer de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y un rebozo negro, la interceptó antes de que llegara a la plaza. «Usted no es de aquí». No era una pregunta. Soledad se detuvo limpiándose el sudor de la frente. «Busco trabajo. Cualquier cosa. Cocinar, limpiar, lo que sea». La anciana la estudió con ojos penetrantes, como si pudiera leerle el alma. «¿Viuda?». Soledad asintió, sorprendida. Se le nota en los ojos. Ese vacío no se puede esconder. La mujer suspiró. «Don Esteban, el carpintero, necesita ayuda. Su esposa murió hace 2 años y vive como animal, el pobre. Yo soy doña Remedios. Venga, la llevo». Mientras caminaban por las calles empedradas, Soledad notó las miradas. Mujeres que se asomaban a las ventanas, hombres que interrumpían sus conversaciones en las esquinas, niños que dejaban de jugar para observarla. Un pueblo así era como una olla de presión. Cualquier novedad se convertía en chisme antes del anochecer. «¿Tiene familia?», preguntó doña Remedios sin mirarla. «2 hijos. Los dejé con mi madre hasta que me establezca». «Bien. Aquí no queremos problemas. Este pueblo ya tiene suficientes propios». Llegaron a una casa con portón azul descarapelado. En el patio, montañas de madera aserrada y herramientas colgadas en las paredes. Un hombre de unos 60 años, delgado como un álamo, lijaba una puerta con movimientos mecánicos. «¡Esteban!», llamó doña Remedios. «Te traje ayuda. Se llama Soledad», completó ella. Don Esteban levantó la vista. Tenía ojos grises, cansados, y manos de trabajador. La midió en silencio durante largos segundos. «¿Sabe cocinar?». «Sí». «¿Limpiar?». «Sí». «Madrugar?». «Toda mi vida». Don Esteban asintió. «Hay un cuarto atrás.
Techo y comida a cambio de que me cocine y me tenga esto limpio. Si roba o trae problemas, la echo esa misma noche. ¿Trato? Trato. Los 2 primeros días fueron de adaptación silenciosa. Soledad cocinaba frijoles, tortillas y guisados sencillos. Barría el taller, organizaba las herramientas, lavaba la ropa. Don Esteban hablaba poco, pero no era cruel. Por las tardes, cuando el sol caía, él se sentaba en el patio con un cigarrillo y miraba las montañas como si buscara algo que había perdido hacía mucho. ¿Por qué el pueblo está tan vacío?, preguntó Soledad la segunda noche, mientras servía la cena. Porque no hay futuro aquí. Los jóvenes se van. Los viejos nos quedamos esperando a que nos llegue la hora. Don Esteban aplastó el cigarrillo. Y porque hay lugares en este pueblo que asustan a la gente. ¿Cómo cuáles? La Capilla Vieja, la que está en el monte. Soledad recordó haberla visto de lejos, medio oculta entre los pinos con las paredes cubiertas de enredaderas y el campanario sin campana. ¿Qué tiene de especial? Don Esteban la miró fijamente. Que hace 30 años mataron a un hombre ahí adentro, y desde entonces nadie entra. Dicen que su fantasma cuida algo que no quiere que nadie encuentre. El tercer día. La curiosidad es un gusano que se mete en el cerebro y no deja dormir. Soledad pasó la noche dando vueltas en la cama, pensando en la capilla, en el hombre muerto, en los secretos que guardaba. Al amanecer, tomó una decisión. Voy a buscar leña, le dijo a don Esteban después del desayuno. No vaya muy lejos y manténgase alejada de... Ya sé, la capilla. No se preocupe. Pero Soledad mentía. Desde el momento en que salió de la casa, sus pasos la llevaron directo hacia el bosque, hacia el sendero cubierto de hojas, hacia la capilla que todos temían. El portón estaba entreabierto, como si la estuviera esperando. Entró conteniendo la respiración. El interior olía a humedad, a años de abandono, a secretos enterrados, bancas rotas, estatuas de santos con los rostros desgastados, un altar cubierto de polvo, y en el confesionario, una cortina hecha jirones que se movía con el viento que entraba por las ventanas rotas. Soledad caminó hasta el altar. Algo la empujaba, una fuerza que no entendía. Se arrodilló y pasó la mano por las losas del suelo. Una de ellas estaba floja. La levantó con esfuerzo. Debajo, enterrado en la tierra, había un cofre de hierro con un candado oxidado, y grabadas en la tapa, apenas visibles bajo décadas de suciedad, 3 palabras: para la elegida. Soledad lo sacó con manos temblorosas. Era pesado, muy pesado. Lo colocó sobre el altar y buscó algo para romper el candado. Encontró una piedra y golpeó con fuerza, 1, 2, 3 veces. El candado cedió con un chasquido metálico. Abrió el cofre. Adentro, envueltos en terciopelo rojo carcomido, había monedas de oro, joyas antiguas, un crucifijo con incrustaciones de piedras preciosas y un sobre sellado con lacre negro. Soledad tomó el sobre con dedos temblorosos. Lo abrió. Adentro había una carta escrita con tinta desvaída. A quien encuentre esto, eres la elegida. Este tesoro perteneció a don Mateo del Valle, quien lo escondió en 1922 antes de ser asesinado en esta misma capilla. Con su última voluntad, dejó escrito que solo una mujer de corazón puro podría encontrarlo y usarlo para restaurar lo que él destruyó. Si lo usas para tu beneficio, la maldición caerá sobre ti. Si lo usas para redimir este lugar, serás bendecida. El corazón de Soledad latía tan fuerte que apenas podía respirar. Ese dinero, con eso podría traer a sus hijos, comprar una casa, empezar de nuevo. Pero entonces escuchó el portón abrirse de golpe, y la voz de un hombre gritando: «¡Ahí está! ¡Tiene el cofre de don Mateo!». Soledad levantó la vista y vio a 3 figuras recortadas contra la luz del exterior. Uno de ellos levantó un arma. «Suelta eso ahora mismo o te vuelo los sesos, maldita forastera». Y fue entonces cuando sonó el primer disparo. Soledad rodó detrás del altar justo cuando la segunda bala astilló la madera a centímetros de su cabeza. El cofre cayó al suelo derramando monedas de oro que tintinearon contra las baldosas. Su mente trabajaba a toda velocidad. 3 hombres, al menos uno armado, y ella atrapada sin salida.
Las ventanas estaban tapiadas, la puerta del fondo sellada con tablones. «No seas tonta, mujer», gritó la voz. «Ese dinero nos pertenece. Llevo 20 años buscándolo». Soledad reconoció esa voz. Era Ramiro Ochoa, el dueño de la cantina, el hombre que controlaba medio pueblo con préstamos usureros y amenazas. Lo había visto apenas 2 veces, pero su reputación lo precedía. Violento, cruel, sin escrúpulos. «Usted no entiende», gritó Soledad desde su escondite con la voz quebrándose. «Yo no vine a robar, lo encontré por casualidad». Una carcajada áspera resonó en la capilla. Claro, por casualidad, como todos los malditos buscatesoros que han venido aquí los últimos 30 años. Los pasos de Ramiro se acercaban, lentos, seguros. «La diferencia es que tú fuiste lo suficientemente lista para encontrarlo, o lo suficientemente tonta para abrir la boca». Soledad frunció el ceño. Ella no había hablado con nadie. «¿Cómo te vieron entrar, idiota?», continuó Ramiro como leyéndole el pensamiento. «Doña Remedios tiene ojos en todo el pueblo, y por unos pesos me cuenta todo lo que necesito saber». La traición cayó sobre Soledad como agua helada. La anciana que la había ayudado, que parecía amable, era una espía de Ramiro. «Ahora sal de ahí con el cofre y las joyas y tal vez te deje vivir. Tienes 10 segundos». Soledad miró a su alrededor desesperadamente. El confesionario. Estaba a 3 metros de distancia. Si lograba llegar... 10. Agarró el cofre con ambas manos. 9. Se puso en cuclillas preparándose para correr. 8. Respiró hondo. 7. Y corrió. El disparo llegó tarde. Soledad se lanzó dentro del confesionario justo cuando la bala atravesaba el espacio donde había estado su cabeza. Cayó de rodillas jadeando, con el cofre apretado contra su pecho. El olor a madera podrida la rodeó. «¡Maldita perra!», rugió Ramiro. «¡Ródenla! ¡No tiene salida!». Escuchó los pasos de los otros 2 hombres moviéndose por los laterales. En segundos la tendrían rodeada. Soledad miró alrededor del confesionario con desesperación. La cortina rota, las paredes carcomidas, el pequeño banco donde el sacerdote se sentaba, y entonces lo vio. En la pared del fondo, casi invisible bajo décadas de suciedad y telarañas, había un pequeño nicho. Dentro, una caja de madera tallada con el mismo símbolo que estaba en el cofre. Una cruz rodeada de espinas. Con manos temblorosas, Soledad abrió la caja. Adentro había una llave dorada, brillante como si alguien la hubiera pulido ayer. Y debajo, doblado con cuidado, otro papel. Lo desplegó y leyó con la escasa luz que entraba por las rendijas. «Hermana Esperanza, 1922. Si lees esto es porque has encontrado lo que don Mateo escondió. La llave abre más que el cofre. Abre el pasaje que construyó bajo el altar para escapar de sus enemigos. Que Dios te proteja como no pudo protegerme a mí». Un pasaje secreto. Los pasos se acercaban. Ya podía ver las sombras de los hombres proyectándose sobre las paredes. «Última oportunidad, forastera. Vas a salir por tu propio pie o te saco a rastras». Soledad apretó la llave en su puño y tomó una decisión. «Está bien», gritó. «Está bien, me rindo». Salió del confesionario con las manos en alto, dejando el cofre atrás deliberadamente. Ramiro Ochoa avanzó hacia ella con una sonrisa torcida. Era un hombre fornido, de unos 50 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Detrás de él venían sus 2 secuaces, uno joven y nervioso, otro más viejo con cara de pocos amigos. «Inteligente», dijo Ramiro bajando el arma. «¿Dónde está el cofre?» «En el confesionario. Lo dejé ahí». Ramiro hizo un gesto y el joven corrió a buscarlo. Regresó segundos después con el cofre en brazos, los ojos brillándole de codicia. «Está lleno, patrón, lleno de oro». «Bien». Ramiro volvió a mirar a Soledad. «Ahora, la pregunta del millón. ¿Se lo contaste a alguien más?» «No, nadie. Apenas llegué hace 3 días». «¿Don Esteban?» «No sabe nada». Ramiro asintió lentamente, como procesando la información. Luego levantó el arma otra vez. «Entonces, nadie va a extrañarte». El mundo se detuvo. Soledad vio su vida entera pasar en un segundo. Mateo y Lucía esperándola, su madre preguntándose por qué no llamaba,
Don Esteban encontrando su cuarto vacío. «¡Espere!», gritó. «¡Hay más!». Ramiro detuvo el dedo en el gatillo. «¿Más?». Soledad tragó saliva improvisando desesperadamente. «La carta. En el cofre hay una carta. Dice que hay otro tesoro, más grande, enterrado en otro lugar, pero solo alguien que entienda las pistas puede encontrarlo». Era una mentira desesperada. Pero funcionó. Ramiro bajó el arma y le arrebató el cofre al joven. Sacó la carta que Soledad había leído antes y la estudió entrecerrando los ojos. «Aquí no dice nada de otro tesoro. Está en código», mintió Soledad, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría. «Mi esposo trabajaba en minas. Me enseñó a leer mapas antiguos, símbolos de mineros. Puedo descifrarlo». Era verdad que Julián le había enseñado algo de eso, pero la carta no contenía ningún código. Sin embargo, Ramiro no tenía forma de saberlo. ¿Y por qué debería creerte? Porque si me mata ahora, nunca va a saber si es cierto o no. Y si es cierto, va a perder una fortuna mucho más grande que esta. El silencio se extendió como una cuerda a punto de romperse. Los otros dos hombres miraban a Ramiro esperando órdenes. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban dentro de la capilla. Finalmente, Ramiro soltó una risa seca. «Eres lista. Pero si me estás mintiendo, tu muerte va a ser lenta. ¿Entiendes?». Soledad asintió sin confiar en su voz. «Tienes 24 horas para descifrar esa carta. Mañana a esta hora nos vemos aquí. Y más te vale traer algo bueno». Ramiro se acercó hasta que sus rostros casi se tocaban. «Ah, y ni se te ocurra huir del pueblo. Tengo ojos en todas partes. Si intentas escapar, mato primero a don Esteban. Luego voy por tu madre. Y finalmente, por esos niños que dejaste en Durango». El mundo se le cayó encima. ¿Cómo sabía de sus hijos? «Doña Remedios es muy chismosa cuando le aflojas la lengua con tequila», explicó Ramiro con una sonrisa cruel. «Me contó toda tu vidita miserable. Así que ya sabes, 24 horas. Descifra esa carta o tu familia paga el precio». Los tres hombres se marcharon llevándose el cofre. Soledad se quedó sola en la capilla oscurecida, temblando, con la llave dorada todavía apretada en su puño. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida. Pero primero, corrió de vuelta al altar. Si realmente había un pasaje secreto, tenía que encontrarlo. Se arrodilló y buscó desesperadamente algún tipo de cerradura, algún mecanismo oculto. Lo encontró en el lateral del altar. Un pequeño agujero, perfectamente disimulado en el tallado de la piedra. Insertó la llave, giró, y con un chirrido que le heló la sangre, una sección del piso frente al altar comenzó a hundirse, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. Soledad se asomó. El aire que subía era frío, húmedo, con olor a tierra antigua. No podía ver nada más allá de los primeros escalones, pero desde abajo, desde las profundidades, llegó un sonido, un goteo constante, como agua cayendo sobre metal, o como el tic-tac de un reloj que llevaba décadas esperando ser descubierto. Soledad sacó su celular y encendió la linterna. La luz temblorosa iluminó los escalones cubiertos de musgo. Respiró hondo y comenzó a bajar. No tenía otra opción. Los escalones eran 18. Soledad los contó mientras bajaba, aferrándose a la pared húmeda con una mano y sosteniendo el celular con la otra. La luz de la linterna temblaba tanto como sus dedos. El aire se volvía más denso a cada paso, cargado de un olor que le revolvía el estómago. Tierra mojada, metal oxidado y algo más. Algo dulzón que le recordó a las flores muertas en un velorio. Al llegar al final, el pasaje se abría en una cámara pequeña, de unos 4 metros por 4. Las paredes eran de piedra tallada, y en ellas alguien había grabado símbolos religiosos, cruces, ángeles, versículos bíblicos en latín. Pero lo que captó su atención fue lo que había en el centro, un escritorio de madera carcomida, y sobre él, cubiertos de polvo pero perfectamente preservados, varios objetos, un diario encuadernado en cuero, un mapa amarillento, 3 fotografías en blanco y negro y una pistola antigua. Soledad se acercó con el corazón desbocado. Tomó el diario y sopló el polvo de la cubierta. Las letras grabadas en el cuero
eran apenas visibles. Mateo del Valle, 1920. Abrió la primera página. La caligrafía era elegante, educada, pero las palabras temblaban en algunas líneas, como si quien las escribía lo hubiera hecho con miedo. Enero de 1920. Mi nombre es Mateo del Valle y escribo esto porque sé que me van a matar. No sé cuándo, pero sé que vendrán por mí. He cometido un pecado tan grande que ni siquiera Dios podrá perdonarme. Pero antes de morir debo dejar constancia de la verdad para que al menos una persona sepa lo que realmente pasó en San Miguel de las Piedras. Soledad pasó varias páginas, leyendo fragmentos a la luz temblorosa del celular. La mina de los Ochoa produce plata desde hace 50 años, pero lo que nadie sabe es que don Sebastián Ochoa, el abuelo del actual dueño, construyó su fortuna sobre la sangre de los mineros. Yo era su contador, yo llevaba los libros, y yo vi cómo desviaba el dinero, cómo pagaba salarios miserables mientras él acumulaba riquezas. Cuando confronté a don Sebastián, me amenazó, dijo que si hablaba haría que pareciera que yo era el ladrón. Entonces conocí a la hermana Esperanza. Ella dirigía el orfanato del pueblo. Era una mujer de fe inquebrantable, pero también tenía fuego en los ojos. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella no dudó. «Hay que hacer justicia», me dijo, «aunque nos cueste la vida». Soledad sintió un escalofrío. Pasó más páginas. Juntos planeamos robar el oro que don Sebastián había acumulado, no para quedárnoslo, sino para devolverlo al pueblo, a las familias de los mineros muertos. Pero algo salió mal. Don Sebastián nos descubrió. Mató a la hermana Esperanza frente a mis ojos. La estranguló con sus propias manos en el confesionario de esta capilla. Yo logré escapar y esconder el tesoro, pero sé que vendrán por mí también. Si alguien encuentra esto, por favor entienda. El oro no está maldito. La maldición es la codicia. Use este dinero para lo que la hermana Esperanza y yo queríamos, devolver la dignidad a este pueblo. Y si puede, dígale a mi hija que lo siento, que su padre no fue un ladrón, fue un cobarde que no pudo proteger a la mujer que amaba. Las manos de Soledad temblaban tanto que casi deja caer el diario. ¿Don Mateo tenía una hija? ¿Dónde estaría ahora? Tomó las fotografías. La primera mostraba a un hombre joven, apuesto, con traje elegante y mirada seria, don Mateo. La segunda era de una monja sonriente frente a un grupo de niños, la hermana Esperanza. La tercera, Soledad ahogó un grito. La tercera fotografía mostraba a don Mateo junto a una niña pequeña de unos 5 años, con coletas y un vestido blanco, y detrás de ellos, con la mano posesivamente sobre el hombro de don Mateo, estaba un hombre mayor de rostro duro y ojos crueles. Al reverso de la foto, escrito con tinta desvaída, don Sebastián Ochoa con su contador Mateo del Valle y su hija, 1918. Ochoa, Ramiro Ochoa. El hombre que acababa de amenazarla era el nieto de don Sebastián, el nieto del asesino. Dios mío, susurró Soledad. Por eso lleva 20 años buscando el tesoro. No solo quiere el oro, quiere borrar la evidencia de lo que su abuelo hizo. Guardó el diario y las fotografías en su blusa, debajo del suéter. Esto era su única arma ahora. Prueba de que el oro no le pertenecía a los Ochoa, de que fue robado primero por ellos. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Pasos. Arriba, en la capilla. Alguien había entrado. Soledad apagó la linterna del celular y se quedó inmóvil en la oscuridad absoluta del pasaje secreto. Su respiración sonaba ensordecedora en el silencio. Los pasos recorrían la capilla lentamente, como si quien estuviera arriba supiera exactamente lo que buscaba. «¿Soledad?», llamó una voz que reconoció de inmediato. Don Esteban. Por un momento sintió alivio, pero luego recordó las palabras de Ramiro. «Tengo ojos en todas partes». ¿Y si don Esteban también trabajaba para él? ¿Y si había venido a atraparla? «Soledad, sé que estás aquí», continuó don Esteban. «Vi cuando entraste, y vi cuando Ramiro y sus hombres salieron con el cofre». Soledad cerró los ojos. Tenía que arriesgarse. No podía quedarse escondida ahí abajo para siempre. «Estoy aquí», dijo finalmente con voz débil, abajo del altar. Silencio. Luego los pasos de don Esteban acercándose. «¿Hay una escalera?» «Sí».
Voy a bajar, no tengas miedo. La luz de una linterna más potente iluminó los escalones. Don Esteban bajó lentamente, con cuidado de no resbalar. Cuando llegó abajo y vio la cámara secreta, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Por todos los santos. Entonces, era verdad. ¿Usted sabía de esto? Don Esteban negó con la cabeza. Sabía rumores. Mi abuelo me contaba historias cuando era niño. Decía que don Mateo del Valle había construido un refugio secreto bajo la capilla, pero pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Se acercó al escritorio y pasó la mano sobre los objetos con reverencia. Toda mi vida lo busqué, y tú lo encontraste en 3 días. Don Esteban, estoy en problemas. Lo sé, vi todo desde el bosque. Ramiro te amenazó, ¿verdad? Soledad asintió y le contó todo. La carta falsa, la mentira sobre el código secreto, las 24 horas de plazo, la amenaza contra su familia. Don Esteban la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando ella terminó, él suspiró hondo. Ramiro Ochoa es el hombre más peligroso de este pueblo. Su familia ha controlado todo durante generaciones. La mina, las tierras, el comercio. Cualquiera que se les opone, desaparece. Hizo una pausa. Pero yo sé algo que él no sabe. Algo que podría cambiar todo. ¿Qué? Don Esteban sacó un cigarrillo arrugado de su bolsillo y lo encendió con manos temblorosas. La hija de don Mateo del Valle, la que aparece en esa fotografía, nunca murió. Creció aquí en el pueblo, pero con otro apellido, escondida. Don Mateo la dejó al cuidado de una familia humilde antes de que lo mataran. El corazón de Soledad se aceleró. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue viva? Don Esteban la miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación hizo que el mundo se detuviera. Es doña Remedios. Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La anciana la misma. Ella es la heredera legítima del tesoro, pero Ramiro también lo sabe. Por eso la tiene amenazada desde hace años. Por eso ella le pasa información. No porque quiera, sino porque él tiene algo que ella ama más que su propia vida. ¿Qué? Su nieto. Un muchacho de 17 años que trabaja en la mina de Ramiro. Si doña Remedios no obedece, Ramiro hará que parezca un accidente, una explosión, un derrumbe. Pasa todo el tiempo en las minas. Soledad se dejó caer contra la pared, tratando de procesar toda la información. Entonces todo tenía sentido. La mirada de doña Remedios cuando la conoció, esa tristeza antigua en sus ojos, la forma en que le había preguntado si era viuda. Necesitamos hablar con ella, dijo Soledad. Ahora. Es peligroso. Ramiro la vigila constantemente. No me importa. Es la única forma de salir de esto con vida. Soledad se enderezó, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la mujer asustada que había llegado hace 3 días huyendo de su pasado. Ahora tenía un propósito. Si lo que don Mateo escribió es verdad, ese oro le pertenece al pueblo, y voy a asegurarme de que llegue a las manos correctas, aunque sea lo último que haga. Don Esteban la estudió en silencio durante unos segundos. Luego asintió lentamente. Eres valiente, o muy tonta. Pero tienes razón. Ya es hora de que alguien se enfrente a los Ochoa. Aplastó el cigarrillo contra el suelo. Doña Remedios vive sola. Su nieto trabaja el turno nocturno en la mina. Si vamos ahora, podríamos hablar con ella sin que nadie nos vea. Entonces vamos. Subieron las escaleras de vuelta a la capilla. Afuera, la noche había caído completamente y el pueblo estaba sumido en un silencio espeso. Caminaron pegados a las sombras, evitando las pocas farolas que iluminaban las calles. La casa de doña Remedios era pequeña, de adobe, con una sola ventana por donde se filtraba una luz amarillenta. Don Esteban tocó 3 veces, con un ritmo específico. La puerta se abrió una rendija. El rostro arrugado de doña Remedios apareció. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Soledad. «Tú no deberías estar aquí», susurró con voz temblorosa. «Ramiro, lo sé todo», la interrumpió Soledad. «Sé que usted es la hija de don Mateo del Valle. Sé que Ramiro la tiene amenazada. Y sé que el tesoro le pertenece por derecho». Doña Remedios palideció. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Luego, con movimientos lentos, abrió la puerta completamente.
Entren, rápido. Dentro, la casa olía a hierbas medicinales y velas de cera. Doña Remedios cerró la puerta con pestillo y corrió las cortinas antes de volverse hacia ellos. ¿Cómo lo descubriste? Soledad sacó el diario de don Mateo de debajo de su suéter y se lo entregó. Su padre dejó esto, toda la verdad. Doña Remedios tomó el diario con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba las páginas, reconociendo la caligrafía de un padre que apenas recordaba. «Yo tenía 5 años cuando lo mataron», susurró. «Solo tengo recuerdos borrosos, sus manos grandes, su olor a tabaco de pipa, la forma en que me cantaba por las noches». Una lágrima rodó por su mejilla. «Me dijeron que era un ladrón. Toda mi vida crecí con esa vergüenza, pero siempre supe que había algo más. Su padre era un hombre bueno», dijo Soledad suavemente. «Intentó hacer lo correcto y murió por ello». Doña Remedios cerró el diario y lo apretó contra su pecho. «El abuelo de Ramiro lo mató. Lo estranguló en la capilla igual que hizo con la hermana Esperanza. Yo lo vi. Me había escondido en el confesionario porque quería ver a mi papá. Vi todo». Su voz se quebró y nunca pude decir nada, porque si hablaba, me matarían a mí también. El silencio se extendió como una herida abierta. «Pero ahora podemos hacer justicia», dijo Soledad. «Tenemos el diario, las fotografías, la evidencia. Podemos demostrar que...» Un golpe violento en la puerta las interrumpió. Luego la voz de Ramiro, fría como el hielo. «Sé que están ahí dentro, Remedios. Abre la puerta o la tiro abajo. Y esta vez no voy solo». Por la ventana, Soledad vio las sombras de al menos 5 hombres rodeando la casa. Estaban atrapadas. Doña Remedios se quedó paralizada, con el diario de su padre apretado contra el pecho. Don Esteban buscó algo que pudiera usar como arma y solo encontró un bastón viejo apoyado en la esquina. Soledad sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero había algo más fuerte que el miedo: la rabia. «Abra la puerta», dijo en voz baja. «¿Qué?». Doña Remedios la miró como si se hubiera vuelto loca. «Abra la puerta. Es la única forma». Otro golpe, más violento. «Última advertencia, vieja». Doña Remedios caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. Quitó el pestillo. La puerta se abrió de golpe y Ramiro entró como una tormenta, seguido por 4 hombres más, todos armados. Muy bien», dijo Ramiro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La forastera, el carpintero traidor y la anciana mentirosa, todos juntos. Esto me ahorra tiempo». Soledad dio un paso al frente, interponiéndose entre Ramiro y doña Remedios. «Sé lo que su abuelo hizo. Sé que asesinó a don Mateo del Valle y a la hermana Esperanza, y tengo las pruebas». Ramiro soltó una carcajada. «¿Pruebas? ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Ir a la policía?». Se acercó hasta que sus rostros casi se tocaban. «La policía está en mi nómina, estúpida. El presidente municipal es mi primo. El juez debe 3 préstamos que nunca va a pagar. Este pueblo es mío». «El diario de don Mateo dice otra cosa», intervino don Esteban. «Dice que ese oro fue robado primero por su abuelo, que lo sacó de los salarios de los mineros durante años. Ese tesoro no le pertenece. Mi abuelo construyó este pueblo», escupió Ramiro. «Sin él, todos ustedes estarían muertos de hambre. El oro es nuestro, siempre lo ha sido». «Es de ella», dijo Soledad señalando a doña Remedios. «Ella es la hija de don Mateo, la heredera legítima». El rostro de Ramiro se oscureció. Se volvió lentamente hacia la anciana. Así que finalmente alguien lo descubrió. «Después de todos estos años de mantener la boca cerrada, ¿ahora decides hablar, Remedios?». «Yo no dije nada», susurró doña Remedios con voz quebrada. «Ella lo descubrió sola». «No importa». Ramiro hizo un gesto a uno de sus hombres, quien sacó su celular. «Llama a la mina. Diles que el nieto de Remedios tuvo un accidente. Nada grave. Todavía». «No», gritó doña Remedios cayendo de rodillas. «Por favor, él no tiene nada que ver con esto. Depende de ti». Ramiro señaló el diario que ella todavía apretaba. «Dame eso. Y todas las pruebas que esta entrometida haya encontrado. Ahora». Soledad vio el dolor en los ojos de doña Remedios. Vio cómo la anciana extendía el diario con manos temblorosas, derrotada.
y en ese momento tomó una decisión. Ese no es el único diario, mintió. Todos se volvieron a mirarla. ¿Qué dijiste? Que ese no es el único. Don Mateo era meticuloso. Escribió 3 diarios, 3 copias de todo. Una la dejó en el pasaje secreto bajo la capilla. Otra, Soledad improvisó desesperadamente. La escondió en otro lugar. Un lugar que solo yo sé porque descifré su código. No había código. No había otro diario. Pero Ramiro no tenía forma de saberlo. ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¿Quiere arriesgarse? Soledad cruzó los brazos. Si me mata, nunca va a saber dónde está. Y si ese diario llega a manos equivocadas, imagínese los titulares. Familia Ochoa construyó fortuna sobre asesinatos y robo. Ramiro apretó la mandíbula. Sus ojos se movían calculando, pensando. Entonces dime dónde está. No. Primero suelta al nieto de doña Remedios. Que ella misma lo vea llegar sano y salvo. Luego te llevo al segundo diario. Y después te doy el tercer diario también, y desaparezco de este pueblo para siempre. Tú te quedas con todo, y yo me olvido de que esto pasó. Era una apuesta suicida. Soledad lo sabía, pero necesitaba tiempo. Necesitaba que alguien más se enterara de lo que estaba pasando. Ramiro la estudió durante largos segundos. Finalmente asintió. Tienes 2 horas. A las 10 de la noche, aquí mismo, quiero ver al muchacho. Si no aparece, empiezo a matar gente, empezando por el carpintero. Los hombres de Ramiro salieron de la casa. Ramiro se detuvo en el umbral. Y Soledad, si intentas algo, si llamas a alguien, si siquiera piensas en huir, te voy a encontrar. Y cuando lo haga vas a desear haberme dado todo desde el principio. La puerta se cerró. El silencio cayó como una losa. Dios mío, susurró doña Remedios. ¿Qué vamos a hacer? No hay otro diario. Nos va a matar a todos. No si actuamos rápido, dijo Soledad sacando su celular. Don Esteban, ¿conoce a alguien fuera del pueblo? ¿Alguien que no esté en la nómina de Ramiro? Don Esteban pensó un momento. Mi sobrino. Vive en Durango capital. Es reportero de un periódico local. Siempre ha querido hacer una historia sobre la corrupción en los pueblos mineros, pero nunca tuvo pruebas. Llámelo. Ahora. Dígale que venga, que traiga una cámara y que no le diga a nadie a dónde va. Mientras don Esteban hacía la llamada, Soledad se volvió hacia doña Remedios. Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre su padre. Cada detalle, cada lugar donde él pasaba tiempo. Si vamos a crear un segundo diario falso, tiene que ser convincente. ¿Cómo vamos a...? Tengo buena letra. Y don Mateo escribió fechas y lugares específicos en su diario. Puedo imitar su estilo lo suficiente para que Ramiro no note la diferencia hasta que sea demasiado tarde. Era un plan desesperado, pero era lo único que tenían. Durante la siguiente hora y media trabajaron febrilmente. Don Esteban consiguió papel viejo de su taller, lo envejeció con café y humo. Soledad escribió página tras página, copiando el estilo de don Mateo, inventando detalles verosímiles basándose en lo que doña Remedios recordaba. Creó un segundo diario que hablaba de más tesoros escondidos, de documentos enterrados en la antigua casa de don Mateo, de pruebas que incriminarían no solo al abuelo de Ramiro, sino a toda la línea familiar Ochoa. A las 9:30 de la noche, escucharon un vehículo detenerse afuera. Don Esteban se asomó por la ventana. «Es mi sobrino». Vino con otro reportero y un camarógrafo. Soledad sintió una chispa de esperanza. Abrieron la puerta y entraron 3 hombres jóvenes de unos 30 años con equipo profesional. «Tío, ¿qué está pasando? Tu llamada sonó urgente». Don Esteban les explicó todo en 5 minutos. Los periodistas se miraron entre sí con una mezcla de incredulidad y emoción. «Si esto es verdad, es la historia del año», dijo uno de ellos. «Pero necesitamos pruebas. Necesitamos que alguien hable en cámara». «Yo hablaré», dijo doña Remedios con voz firme. Por primera vez en horas, su rostro mostraba determinación en lugar de miedo. «He callado 70 años. Ya es suficiente». Comenzaron a grabar. Doña Remedios contó todo. Cómo había visto morir a su padre. Cómo la familia Ochoa controlaba el pueblo con miedo. Cómo Ramiro la había amenazado durante décadas.
Mostró el diario original, las fotografías, todo. Eran las 9:50 cuando terminaron. «Necesitamos irnos», dijo el reportero. «Subir esto a la nube antes de que alguien pueda destruirlo». «No», dijo Soledad, «todavía no. Ramiro va a llegar en 10 minutos. Si no estamos aquí, matará al nieto de doña Remedios. Necesitamos que ustedes se escondan y graben todo lo que pase». Los periodistas dudaron, pero finalmente accedieron. Se escondieron en el cuarto trasero con las cámaras listas. A las 10 en punto, Ramiro llegó. Esta vez venía con 6 hombres. Pero había algo diferente en su expresión. Una sonrisa satisfecha que hizo que a Soledad se le helara la sangre. «Buenas noticias», dijo Ramiro. «El muchacho está vivo. De hecho, está aquí». Empujó hacia adelante a un joven delgado de unos 17 años, con el rostro lleno de moretones y la ropa desgarrada. Doña Remedios corrió hacia él y lo abrazó sollozando. «Ahora», dijo Ramiro, «dame los diarios, todos». Soledad le entregó el falso. Ramiro lo hojeó rápidamente, sus ojos moviéndose sobre las páginas. Pasaron segundos eternos. Finalmente cerró el libro. «Buen intento», dijo con voz gélida. «Pero yo también sé leer caligrafía antigua, y esta tinta huele a café fresco». Arrojó el diario al suelo. «Me tomaste por idiota». Sacó su pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Soledad. «Última oportunidad. ¿Dónde está el verdadero tesoro?» Soledad cerró los ojos. Todo había salido mal. No había más cartas que jugar. Pero entonces escuchó algo que le devolvió la esperanza. Sirenas, policía, acercándose rápidamente. Ramiro frunció el ceño. «¿Qué?» La puerta se abrió de golpe y entraron no policías locales, sino agentes estatales, con chalecos antibalas y armas automáticas. Ramiro Ochoa está arrestado por amenazas, extorsión y conspiración para cometer asesinato. «¿Qué? Esto es ridículo». Ramiro intentó sonreír, pero el pánico era evidente en sus ojos. «Oficial, hay un malentendido. Yo soy... Sabemos quién es, y tenemos todo grabado». Los periodistas salieron del cuarto trasero con las cámaras todavía rodando. Uno de ellos mostró su teléfono. «Transmisión en vivo. 50.000 personas ya lo vieron amenazarla con un arma, y el video del testimonio de doña Remedios ya tiene 200.000 reproducciones». El rostro de Ramiro pasó del pánico a la furia. Se volvió hacia Soledad con ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí. Tengo abogados. Tengo contactos. En una semana estaré libre y entonces...». «No lo creo», dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Una mujer de unos 50 años, vestida con traje formal y portando una credencial de la Fiscalía General del Estado, entró a la casa. Detrás de ella venían 2 asistentes cargando cajas de documentos. «Señor Ochoa, soy la fiscal especializada en delitos históricos. Gracias al testimonio de la señora Remedios del Valle. Sí, ahora usa su apellido real. Hemos obtenido órdenes de cateo para su propiedad, la mina y los archivos municipales». Abrió una de las cajas. «Y esto es solo el comienzo. Tenemos evidencia de fraude fiscal, explotación laboral, desvío de recursos públicos y... esto es lo interesante. Hemos encontrado documentos que sugieren que su familia estuvo involucrada en al menos 3 desapariciones entre 1920 y 1980. Ramiro palideció. «No pueden probar nada». «Oh, pero sí podemos, porque resulta que el pasaje secreto bajo la capilla no solo tenía un diario, tenía archivos completos, registros contables, cartas, fotografías de sobornos. Don Mateo del Valle era muy meticuloso». La fiscal sonrió. «Y mañana al mediodía, todo esto será público». Los agentes esposaron a Ramiro y a sus hombres. Mientras los sacaban de la casa, Ramiro le lanzó una última mirada a Soledad llena de veneno puro. «Esto no ha terminado», susurró. Pero Soledad sabía que sí había terminado. Al menos para él. Cuando todos se fueron, cuando los periodistas partieron a editar su material y los agentes se llevaron las pruebas, solo quedaron 4 personas en la casa de doña Remedios. Ella misma, su nieto, don Esteban y Soledad. «No sé cómo agradecerte»,
dijo doña Remedios con lágrimas en los ojos. «Devolviste el honor a mi padre, le diste justicia después de 70 años. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo», respondió Soledad, aunque fuera por las razones equivocadas al principio. Doña Remedios sonrió con tristeza. «Lo siento, Ramiro me obligó a espiarte, pero desde el momento en que te vi, supe que eras diferente. Tenías esa misma luz en los ojos que tenía mi padre, esa terquedad que no se rinde». «¿Y ahora qué?», preguntó don Esteban. «El tesoro sigue en manos de las autoridades. El pueblo sigue pobre. Nada ha cambiado realmente». Pero doña Remedios negó con la cabeza. «Todo ha cambiado, porque ahora la verdad salió a la luz, y la verdad siempre trae consecuencias». No sabía cuán ciertas serían esas palabras. A la mañana siguiente, Soledad fue despertada por gritos en la calle. Se asomó por la ventana y vio algo que no esperaba. Cientos de personas reunidas en la plaza. Personas que no había visto en los días que llevaba en el pueblo. Mineros, campesinos, comerciantes, familias enteras. Se vistió rápidamente y salió. Don Esteban ya estaba ahí. «¿Qué está pasando?». «Vinieron del periódico, de la ciudad. Quieren entrevistar a doña Remedios. Quieren ver la capilla. La historia se volvió viral. Todo el estado está hablando de San Miguel de las Piedras». Y era verdad. Camionetas de medios nacionales bloqueaban las calles. Reporteros con micrófonos entrevistaban a cualquiera que quisiera hablar. Y todos querían hablar. Décadas de silencio forzado finalmente se rompían. Pero en medio del caos, Soledad notó algo extraño. Un hombre mayor, vestido con traje caro, que no hablaba con los periodistas. Solo observaba. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Soledad, él sonrió. Una sonrisa que le heló la sangre. Porque en esa sonrisa reconoció algo. El mismo odio que había visto en los ojos de Ramiro. El hombre se acercó lentamente, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegó frente a ella, se quitó el sombrero. «Señora Soledad, supongo. Permítame presentarme. Soy Ernesto Ochoa, hermano mayor de Ramiro». Su voz era suave, educada, pero debajo había acero. «Y vengo a hacerle una propuesta que no podrá rechazar». Sacó del bolsillo una fotografía y se la mostró. Soledad sintió que el mundo se detenía. Era una foto de sus hijos, Mateo y Lucía, jugando en el patio de la casa de su madre en Durango, tomada esa misma mañana. El ruido de la plaza se desvaneció. Los gritos de los reporteros, las conversaciones de la gente, el zumbido de las cámaras, todo desapareció hasta que lo único que Soledad podía escuchar era el latido furioso de su corazón y la voz suave, venenosa, de Ernesto Ochoa. «Hermosos niños», dijo él, guardando la fotografía de nuevo en su bolsillo. «Mateo y Lucía, ¿verdad? 11 y 9 años. Estudian en la escuela primaria Benito Juárez. Su abuela los recoge todos los días a las 2 de la tarde. No se atreva». La voz de Soledad salió como un susurro roto. «Tranquila, tranquila». Ernesto levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «No soy como mi hermano. Ramiro siempre fue impulsivo, violento. Yo prefiero los negocios civilizados, los acuerdos que benefician a todos. ¿Qué quiere? Caminar, hablar, lejos de estas cámaras». Señaló hacia el bosque, hacia la dirección de la capilla. «Le prometo que sus hijos estarán perfectamente seguros, si usted coopera». Don Esteban se acercó, interponiéndose. «Soledad, no vayas. Este hombre es peor que Ramiro, mucho peor». Ernesto sonrió sin calor. «Don Esteban, el noble carpintero que nunca se rindió buscando el tesoro perdido. ¿Sabe? Mi padre me contó que usted y su abuelo fueron amigos de niños. Jugaban juntos. ¿No es curioso cómo el destino separa a las personas? Su padre fue un ladrón y un asesino, igual que su abuelo. Mi padre construyó escuelas, hospitales, carreteras. Lo que mi abuelo hizo fue desafortunado, pero son tiempos diferentes ahora». Ernesto volvió su atención a Soledad. «Entonces, ¿caminamos?». Soledad miró a don Esteban, luego hacia donde doña Remedios observaba desde la entrada de su casa, rodeada de periodistas. No había opción, no cuando se trataba de Mateo y Lucía. «Voy». Caminaron en silencio por el sendero que llevaba al bosque. Ernesto iba adelante,
con las manos en los bolsillos, silbando una melodía que Soledad no reconocía. Parecía un hombre dando un paseo matutino, no alguien que acababa de amenazar a dos niños inocentes. Cuando llegaron a la capilla, Ernesto se detuvo frente al portón. «Sabe, yo venía aquí de niño. Mi abuelo me traía antes de que cerraran el lugar. Me contaba historias sobre don Mateo del Valle, sobre el oro escondido, sobre la maldición». Se volvió hacia ella. «¿Sabe cuál era mi parte favorita de la historia? No me importa. Que don Mateo no escondió un solo tesoro. Escondió 3. Soledad frunció el ceño. El diario solo mencionaba uno, porque ese es el que quería que encontraran, el señuelo. Ernesto entró a la capilla y Soledad lo siguió, con todos los músculos tensos. Mi abuelo sabía que don Mateo había sido su contador durante años. Conocía cómo pensaba ese hombre. Meticuloso, obsesivo. Nunca ponía todos los huevos en la misma canasta. Se acercó al altar donde Soledad había encontrado el pasaje secreto días atrás. El primer tesoro, el cofre que mi estúpido hermano encontró, era el obvio. Oro, joyas, cosas materiales. Eso es lo que la gente busca, lo que quieren. Ernesto pasó la mano sobre el altar. El segundo tesoro eran los documentos. El diario, las fotografías, las pruebas. Esas son las que me han causado problemas legales, pero son manejables. Tengo abogados caros. ¿Y el tercero? Ernesto sonrió. El tercero es el verdadero tesoro, y es el que nadie ha encontrado todavía. Ni siquiera mi hermano sabía de su existencia. Sacó del bolsillo un papel viejo, amarillento, doblado con cuidado. Se lo mostró a Soledad. Era un mapa dibujado a mano, con símbolos extraños y anotaciones en los márgenes. Esto estaba en los archivos privados de mi abuelo. Lo encontré cuando murió hace 10 años. Es un mapa que muestra la ubicación del tercer tesoro, pero hay un problema. Señaló una serie de números y letras en la esquina superior. Está codificado, y después de una década intentando descifrarlo sigo sin entender qué significa. ¿Y por qué cree que yo puedo ayudarla? Porque usted encontró el pasaje secreto en 3 días. Porque descifró la ubicación del cofre sin ninguna pista previa. Porque tiene algo que mi hermano y yo nunca tuvimos, la capacidad de ver lo que otros no ven. Ernesto dobló el mapa. Y porque si no me ayuda, mañana a esta hora, sus hijos van a tener un accidente. Nada dramático, solo un resbalón en las escaleras de la escuela, una caída fea, huesos rotos, tal vez un trauma craneal, cosas que pasan. La rabia explotó dentro de Soledad como un volcán. «Hijo de perra», se lanzó contra él, pero Ernesto la esquivó fácilmente y sacó una pistola pequeña del interior de su saco. «Ah, ah, ah». Nada de heroísmos. La apuntó con mano firme. «Soy un hombre de negocios, Soledad, no un asesino, pero tampoco soy un idiota. Me ayudas a encontrar el tercer tesoro y te juro por lo más sagrado que tus hijos estarán seguros. Es más, te daré suficiente dinero para que te mudes lejos de aquí con ellos. Una vida nueva. ¿No es eso lo que viniste a buscar a San Miguel de las Piedras?» Soledad respiraba agitadamente, con las manos temblando de impotencia. «¿Y si no puedo descifrarlo? Entonces te sugiero que reces, porque tengo gente vigilando a tu madre las 24 horas. Ernesto guardó la pistola. «Tienes hasta mañana al mediodía. Descifra el código, encuéntrame el tesoro y todos vivimos felices para siempre». Le entregó el mapa y se dirigió hacia la salida. En el umbral se detuvo. «Ah, y Soledad, no cometas el error de contarle esto a los periodistas o a la policía. Tengo amigos en lugares más altos que los contactos de mi hermano, mucho más altos. La fiscal que arrestó a Ramiro ayer, su familia debe 3 años de créditos hipotecarios a uno de mis bancos. ¿Me explico?» Desapareció entre los árboles dejando a Soledad sola en la capilla con el mapa en las manos y el sabor a cenizas en la boca. Se dejó caer de rodillas frente al altar. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y amargas. Todo lo que había luchado, todo lo que había arriesgado. ¿Y para qué? Seguía siendo una peón en el juego de hombres poderosos. Seguía siendo vulnerable. Seguía siendo una madre aterrada por sus hijos. «Dios», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué esto no termina nunca?» No hubo respuesta.
solo el viento moviendo las enredaderas en las ventanas rotas y el crujido de la madera vieja. Soledad se limpió las lágrimas con rabia y desplegó el mapa. Tenía que enfocarse, tenía que pensar. La vida de Mateo y Lucía dependía de ello. El mapa mostraba lo que parecía ser el plano de la capilla, pero visto desde arriba. Había símbolos extraños marcando diferentes puntos, círculos, cruces, triángulos, y en la esquina superior derecha, la secuencia que Ernesto había mencionado. 12 septe MDC Fons Vitae sub pedra angularis. Soledad frunció el ceño. Parte estaba en números romanos, parte en latín. Su educación había sido básica, pero Julián le había enseñado algo de latín de mineros, las frases que aparecían en mapas antiguos y documentos de concesiones. 12, 7, murmuró. 1922. Una fecha. Diciembre de 1922. 2 meses después de que asesinaran a don Mateo. Fons Vitae, fuente de vida. Y la última frase. Sub pedra angularis, bajo la piedra angular. La piedra angular. En construcciones antiguas, la piedra angular era la primera que se colocaba, la que sostenía todo el edificio. En iglesias y capillas solía estar. Soledad levantó la vista. En la esquina noreste, donde se unían 2 muros, corrió hacia ese punto de la capilla. La esquina estaba cubierta de escombros y enredaderas. Comenzó a apartar todo con manos frenéticas, sin importarle las espinas que le arañaban la piel ni el polvo que la hacía toser, y la encontró. Una piedra más grande que las demás, con grabados casi borrados por el tiempo, pero al limpiarla con su manga, pudo ver claramente el símbolo, una cruz rodeada de espinas, el mismo símbolo del cofre y de la caja donde había encontrado la llave dorada. Empujó la piedra. No se movió. Empujó más fuerte. Nada. No es empujar, dijo una voz detrás de ella. Es girar. Soledad se volvió sobresaltada. Don Esteban estaba en la entrada de la capilla, con doña Remedios a su lado. ¿Cómo? Te seguimos, dijo don Esteban. Vimos cuando te ibas con Ernesto. No íbamos a dejarte sola. Él amenazó a mis hijos, susurró Soledad. Tengo que ayudarlo, o... No vas a ayudarlo, interrumpió doña Remedios con voz firme. Se acercó cojeando, apoyándose en su bastón. Ernesto Ochoa es un mentiroso. Siempre lo ha sido. Más peligroso que Ramiro porque es inteligente. Si le das lo que quiere, los matará a todos, de todas formas. Pero mis hijos están seguros, dijo don Esteban. Llamé a mi sobrino, el periodista. Él contactó a la policía estatal en Durango. Ahora mismo hay 2 agentes custodiando la casa de tu madre. Ernesto no puede tocarlos. Soledad sintió que las piernas se le aflojaban de alivio. Se apoyó contra la pared, respirando entrecortadamente. Pero él dijo que tenía contactos, y los tiene. Pero la historia ya es demasiado grande. Demasiada gente mirando. Si algo les pasa a tus hijos ahora, todos van a saber quién fue. Doña Remedios se arrodilló junto a la piedra angular. Ahora ayúdame a girar esto. Si mi padre dejó algo aquí, vamos a encontrarlo. No para dárselo a Ernesto, sino para terminar lo que don Mateo empezó. Entre los 3, giraron la piedra. Al principio resistió. Décadas de humedad la habían sellado en su lugar. Pero finalmente cedió con un crujido profundo. Debajo había un hueco, y dentro del hueco, envuelto en lona encerada que lo había protegido de la humedad, había un paquete. Soledad lo sacó con manos temblorosas. Pesaba poco. Lo desenvolvió cuidadosamente. No era oro, no eran joyas, era un libro antiguo, con tapas de cuero repujado y páginas amarillentas, y en la primera página, escrito con la caligrafía elegante de don Mateo. Registro completo de transacciones. Mina San Sebastián, 1873 a 1920. Dios mío, susurró don Esteban. Son las cuentas reales. Doña Remedios pasaba las páginas con dedos temblorosos. Cada página mostraba transacciones detalladas. Cuánta plata se extraía, cuánto se pagaba a los mineros, cuánto se desviaba a cuentas privadas de la familia Ochoa. Nombres,
fechas, cantidades, décadas de robo documentado meticulosamente. «Esto no es solo evidencia contra el abuelo», dijo Soledad, señalando páginas más recientes. «Mira, las últimas entradas son de 1920, pero los números continúan. Don Mateo proyectó las ganancias futuras basándose en el patrón de robo. Si los Ochoa siguieron con el mismo sistema, ¿qué lo hicieron?», confirmó doña Remedios. «Lo sé porque trabajé limpiando en su casa durante años. Vi los libros. Entonces, esto prueba que toda la fortuna de los Ochoa, la actual, la de Ernesto y Ramiro, está construida sobre robo sistemático». Soledad sintió una chispa de esperanza. Esto podría llevarlo a la cárcel, a él y a toda su familia. «Si llegamos vivos para entregarlo», dijo don Esteban mirando hacia la puerta. «Ernesto no va a rendirse. Cuando se entere de que lo engañaste, va a venir con todo. Entonces no le damos tiempo». Soledad cerró el libro y lo envolvió de nuevo. «Doña Remedios, ¿puede caminar rápido? Puedo correr si es necesario». «Bien, vamos directo a la plaza, con los periodistas, las cámaras. Vamos a entregarles esto en vivo. Una vez que sea público, Ernesto no podrá hacer nada». Salieron de la capilla a toda prisa. El sol estaba alto y la plaza seguía llena de gente. Mientras corrían por el sendero del bosque, Soledad sintió que finalmente, las cosas estaban saliendo bien. Pero entonces escuchó el motor. Una camioneta negra salió de entre los árboles, bloqueándoles el paso. Se detuvo con un frenazo brusco y de ella bajaron 4 hombres armados, y en medio de ellos, con una sonrisa fría, Ernesto Ochoa. «No llegaron muy lejos», dijo, sacando su pistola. «Dense por vencidos. Denme el libro. Es su última oportunidad». Don Esteban se colocó delante de las mujeres. «Tendrás que matarnos primero, si insistes». Ernesto levantó el arma. Y entonces, desde la plaza, llegó el sonido más hermoso que Soledad había escuchado en su vida, el rugido de una multitud gritando, cientos de voces, y encabezándolas, amplificada por un megáfono, la voz del sobrino de don Esteban: «Ernesto Ochoa está en el bosque, armado. Que alguien llame a la policía». Los reporteros, las cámaras, todos corrían hacia ellos. Ernesto miró alrededor calculando. Sus hombres esperaban órdenes, pero había demasiados testigos, demasiadas cámaras, demasiada atención. Bajó el arma. «Esto no termina aquí», dijo con voz letal. «Nunca termina». Se subió a la camioneta y arrancó, desapareciendo por el camino de tierra. Soledad se dejó caer de rodillas, abrazando el libro contra su pecho. Lo habían logrado. Habían sobrevivido. Pero mientras los periodistas los rodeaban y las preguntas llovían de todos lados, ella vio algo que le heló la sangre. En el borde del bosque, medio oculto entre los árboles, había un hombre con traje y sombrero oscuro. No era Ernesto, era alguien más, alguien mayor. Y cuando levantó la vista y la miró directamente, Soledad reconoció esos ojos. Los mismos ojos duros y crueles de la fotografía que había visto en el pasaje secreto. Los ojos de don Sebastián Ochoa. Pero eso era imposible. Don Sebastián había muerto hacía 30 años, ¿verdad? La sangre se le heló en las venas. Soledad parpadeó, segura de que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, el hombre seguía ahí, inmóvil entre las sombras de los pinos, observándola con una intensidad que atravesaba la distancia como una bala. «¿Lo ven?», susurró, agarrando el brazo de don Esteban. «¿Ven a ese hombre?». Don Esteban entrecerró los ojos. No puede ser». «¿Quién?», preguntó doña Remedios tratando de enfocar la vista. «Don Augusto», dijo don Esteban con voz temblorosa. «El padre de Ramiro y Ernesto. Pero se supone que está muerto. Murió hace 15 años en la Ciudad de México». El hombre dio un paso adelante saliendo de las sombras. Ahora podían verlo claramente. Debía tener unos 80 años, encorvado, pero con una presencia que todavía imponía respeto o miedo. Vestía un traje negro impecable y se apoyaba en un bastón de caoba con empuñadura de plata. Los periodistas, ocupados fotografiando el libro de registros que Soledad sostenía, no le prestaron atención. Era solo un anciano más entre la multitud, pero Soledad,
Lo veía acercarse como si todo lo demás se moviera en cámara lenta. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con voz que sonaba como gravilla arrastrándose sobre metal. Soledad Márquez. La viuda que puso mi mundo de cabeza en menos de una semana. Una sonrisa sin humor curvó sus labios. Impresionante. Usted está muerto, dijo doña Remedios con la voz quebrándose. Yo fui a su funeral. Sí, bueno, los funerales son fáciles de falsificar cuando tienes suficiente dinero. Necesitaba desaparecer. Los federales estaban haciendo demasiadas preguntas sobre mis negocios en la capital. Don Augusto se detuvo frente a ellos, apoyándose pesadamente en su bastón. Pero ahora, gracias a esta entrometida, todo ese cuidadoso trabajo de años se fue al demonio. ¿Qué quiere?, preguntó Soledad, con más valentía de la que sentía. Primero, ese libro. Segundo, que todos ustedes olviden que me vieron aquí. Y tercero, sus ojos se posaron en doña Remedios. Una disculpa, una que debía haber dado hace 70 años. El silencio cayó como una piedra. Doña Remedios dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. ¿Disculpa? ¿Usted quiere disculparse? Yo tenía 10 años cuando mi padre mató a don Mateo del Valle, dijo don Augusto con voz cansada. Estaba escondido en el campanario de la capilla esa noche. Vi todo. Vi cómo lo estrangulaba. Vi cómo arrastraba el cuerpo. Vi cómo escondía el oro. Cerró los ojos. Y durante 70 años viví con ese secreto pudriéndose dentro de mí como un cáncer. Entonces, ¿por qué nunca dijo nada?, preguntó don Esteban con dureza. ¿Por qué dejó que su familia siguiera robando, matando, destruyendo vidas? Porque era un cobarde. Don Augusto abrió los ojos y había algo en ellos que Soledad no esperaba ver. Lágrimas. Porque mi padre me dijo que si hablaba, me mataría también. Y le creí, porque a los 10 años vi lo que era capaz de hacer. Se volvió hacia doña Remedios. Después, cuando crecí, cuando tuve poder propio, seguí callado porque era más fácil, porque el dinero era bueno, porque me convencí de que lo pasado, pasado estaba. Pero ahora todo salió a la luz, dijo Soledad, y usted no puede esconderse más. No, ya no. Don Augusto suspiró profundamente. Por eso estoy aquí, para hacer lo que debí haber hecho hace décadas. Sacó del bolsillo interior de su saco un sobre grueso. Se lo extendió a doña Remedios. Escrituras. Todas las propiedades que mi familia robó a lo largo de los años, incluyendo las tierras que pertenecían a tu padre, transferidas a tu nombre, legalmente, irrevocablemente. Doña Remedios tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque me estoy muriendo. Don Augusto se levantó la manga de su camisa, revelando un brazo esquelético con marcas de agujas y vendajes. Cáncer. Etapa terminal. Me quedan tal vez 2 meses. Y resulta que cuando te estás muriendo, el dinero deja de importar. Lo único que importa es cómo vas a ser recordado. Miró a su alrededor, a los periodistas, a la gente del pueblo, a las cámaras. No quiero morir siendo recordado como el hijo del monstruo. Quiero que al menos una cosa buena salga de mi apellido maldito. Bonito discurso, intervino una voz áspera. Todos se volvieron. Ernesto Ochoa había regresado, pero esta vez no estaba solo. Traía al menos 20 hombres, todos armados, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier escape. «Padre», dijo Ernesto con veneno en cada sílaba. «Qué conmovedor». El gran don Augusto Ochoa, teniendo un ataque de conciencia a los 80 años. Un poco tarde, ¿no crees? «Ernesto, cállate». Ernesto avanzó, con el rostro deformado por la rabia. «Toda mi vida trabajé para construir este imperio, para limpiar nuestro nombre, para hacer que los Ochoa fueran respetados, temidos, y ahora vienes a destruirlo todo porque te dio sentimentalismo de viejo. No voy a dejar que continúes con... No vas a dejar nada porque ya no mandas». Ernesto hizo un gesto, y 2 de sus hombres agarraron a don Augusto, forzándolo a arrodillarse. «Te moriste hace 15 años, ¿recuerdas? Y los muertos no heredan. Yo soy el dueño de todo ahora. Yo decido». Los periodistas comenzaron a grabar frenéticamente. Este era el momento que habían estado esperando. El patriarca contra el heredero, la familia destruyéndose en vivo.
Ernesto, piensa en lo que estás haciendo, dijo don Augusto con sorprendente calma. Todas estas cámaras, me importan un carajo las cámaras. Puedo comprar jueces, fiscales, políticos. Siempre lo he hecho. Ernesto sacó su pistola y la apuntó a la cabeza de Soledad. Ahora, dame el libro y las escrituras, o empiezo a matar gente. Soledad abrazó el libro de registros contra su pecho. Su mente trabajaba a toda velocidad. No había salida. Estaban rodeados. La policía estatal tardaría al menos 20 minutos en llegar desde la carretera federal. Demasiado tiempo. No, dijo simplemente. Ernesto parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a darte nada. Soledad levantó la barbilla, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, pero con la voz firme. Porque ya no estoy asustada. Porque lo peor que puedes hacerme es matarme. Y si me matas aquí frente a todas estas cámaras, frente a todo el país que nos está viendo en vivo, señaló los celulares de los periodistas transmitiendo, entonces ya no habrá juez ni fiscal que puedas comprar. Serás el hombre que asesinó a una viuda indefensa por defender lo que era justo. El dedo de Ernesto tembló sobre el gatillo. Crees que no lo haré. Creo que eres un cobarde, como tu abuelo, como todos los hombres que usan el poder y el dinero para esconder que en el fondo son débiles. Soledad dio un paso adelante, acercándose al cañón de la pistola. Adelante, dispara. Demuéstrale al mundo quién eres realmente. El silencio se extendió como una cuerda a punto de romperse. Cientos de ojos miraban, docenas de cámaras grababan. El viento movió el polvo de la calle. Un perro ladró a lo lejos, y entonces don Augusto habló, todavía de rodillas. Ernesto, hijo mío, suelta el arma. Por favor. ¿Por favor? Ernesto se rió, una risa histérica y rota. Toda mi vida te pedí que me vieras, que me reconocieras, que me dijeras que estabas orgulloso, y nunca lo hiciste. Siempre fue Ramiro, siempre fue el hijo violento, el problemático, el que necesitaba tu atención. Yo manejé los negocios, yo hice crecer la fortuna, yo mantuve la fachada. ¿Y para qué? ¿Para que ahora vengas a regalarlo todo? Estoy orgulloso de ti, dijo don Augusto en voz baja. Siempre lo estuve. Por eso te di las responsabilidades. Por eso confié en ti. Pero me equivoqué al enseñarte que el poder era más importante que la humanidad. Me equivoqué al hacerte creer que nuestra familia valía más que la verdad. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro arrugado. Déjame corregir ese error. Por favor, antes de que sea demasiado tarde. La mano de Ernesto temblaba. La pistola oscilaba ligeramente. Y en sus ojos, Soledad vio algo quebrarse. Es demasiado tarde, susurró. Siempre fue demasiado tarde para nosotros. Bajó el arma. Y en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa señal, las sirenas llenaron el aire. No eran 1 o 2 vehículos, era una caravana completa. Policía estatal, policía federal, incluso militares. Los hombres de Ernesto miraron a su jefe esperando órdenes. Pero Ernesto solo se quedó ahí parado, derrotado, mirando cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Ernesto Ochoa, anunció el comandante que bajó del primer vehículo, está arrestado por amenazas, extorsión, conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras esposaban a Ernesto y a sus hombres, don Augusto se puso de pie con dificultad. Se acercó a doña Remedios una última vez. Nunca podré compensar lo que mi familia te quitó, lo que le quitaron a este pueblo. Pero las escrituras son reales, las propiedades son tuyas. Y el libro, señaló el registro que Soledad sostenía. Asegúrate de que llegue a las manos correctas, que la verdad finalmente salga a la luz. ¿Y usted?, preguntó doña Remedios. ¿Qué va a hacer? Voy a irme, a algún lugar donde pueda morir en paz, o al menos intentarlo. Don Augusto le dio la espalda y comenzó a alejarse, apoyándose pesadamente en su bastón. «Espere», gritó Soledad. El anciano se detuvo, pero no se volvió. Su hijo, Ernesto. Usted dijo que estaba orgulloso de él. ¿Era verdad? Don Augusto guardó silencio durante largos segundos. Finalmente habló sin mirar atrás.
Estaba orgulloso del hombre que pudo haber sido, pero ese hombre murió el día que decidió que el poder era más importante que el amor. Dio otro paso. Es la misma muerte que yo sufrí hace 60 años. La diferencia es que yo tuve una segunda oportunidad para darme cuenta. Él no, y se fue, perdiéndose entre la multitud. La capilla de San Miguel de las Piedras ya no estaba abandonada. Las paredes habían sido restauradas, las ventanas reemplazadas, el techo reparado. Donde antes había oscuridad y ruina, ahora había luz y vida. Y en el altar, tallada en una placa de bronce, había una inscripción: en memoria de don Mateo del Valle y la hermana Esperanza, quienes dieron sus vidas por la justicia, que su sacrificio nunca sea olvidado. Soledad estaba de pie frente al altar, con Mateo y Lucía a cada lado. Sus hijos habían llegado 2 semanas después de todo el caos, cuando finalmente fue seguro traerlos. Ahora corrían por el pueblo como si siempre hubieran vivido ahí, jugando con los otros niños, riendo sin miedo. «¿Mamá?», preguntó Lucía, tirándole de la manga. «¿Es verdad que encontraste un tesoro aquí?». Soledad sonrió y se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Encontré algo mucho más valioso que oro, mi amor. Encontré la verdad. Y encontré un hogar. ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? Si quieren, ¿les gustaría?». Mateo y Lucía se miraron entre sí y asintieron con entusiasmo. Afuera, el pueblo había cambiado. El libro de registros había llevado a investigaciones profundas no solo de la familia Ochoa, sino de todas las familias poderosas de la región que habían construido fortunas sobre la explotación. Propiedades fueron devueltas, salarios atrasados pagados, familias de mineros muertos recibieron compensaciones. Ramiro Ochoa estaba en prisión, enfrentando cargos que lo mantendrían ahí por décadas. Ernesto había aceptado un acuerdo. Entregaría toda la información sobre la red de corrupción a cambio de una sentencia reducida. Don Augusto había cumplido su palabra. Las escrituras eran legítimas y doña Remedios ahora era dueña de casi la mitad del pueblo. Soledad se volvió y vio a doña Remedios entrando a la capilla. La anciana se veía diferente, más erguida, con un brillo en los ojos que no había estado ahí antes. El peso de 70 años de secretos finalmente se había levantado de sus hombros. «Doña Remedios, ¿todo listo?». «Sí, los abogados terminaron los papeles esta mañana». Doña Remedios le entregó un sobre. «Es tuya, la casa grande, la que era de mi padre, con escrituras a tu nombre, para ti y tus hijos. No puedo aceptar». «Sí puedes, y lo harás». Doña Remedios sonrió. «Mi padre construyó esa casa para una familia, para amor y risas. Lleva vacía demasiado tiempo. Es hora de que vuelva a tener vida». Soledad sintió las lágrimas picándole en los ojos. Abrazó a la anciana, sintiendo los huesos frágiles bajo la ropa, pero también la fuerza inquebrantable que había sostenido a esta mujer durante toda una vida de dolor. «Gracias por todo». «No, gracias a ti, por tener el valor que yo nunca tuve, por hacer lo correcto cuando hubiera sido más fácil huir». Doña Remedios se separó y le secó una lágrima de la mejilla. «Mi padre estaría orgulloso, y yo también lo estoy». Don Esteban entró por la puerta lateral, cargando herramientas. «Las nuevas bancas están listas, solo falta colocarlas». Miró alrededor con satisfacción. «Quedó hermosa. Tu esposo estaría orgulloso, Soledad». Soledad asintió, tocando el rosario de Julián que todavía llevaba en el bolsillo. Había perdonado sus secretos, sus deudas, sus errores. Porque al final, todos cargaban con pecados. Lo importante era lo que hacías con la segunda oportunidad que la vida te daba. Creo que sí, creo que finalmente estaría en paz. Soledad caminó sola hasta la capilla. La luna llena iluminaba las piedras con un brillo plateado. Entró y se arrodilló frente al altar, donde habían colocado velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «Don Mateo», susurró, «hermana Esperanza, no sé si pueden oírme. No sé si los espíritus de los justos realmente cuidan a los vivos, pero si pueden, quiero que sepan que su sacrificio no fue en vano. El pueblo que quisieron salvar, finalmente, está libre». El viento sopló a través de las ventanas abiertas, moviendo las llamas de las velas,
Y por un momento, solo un momento, Soledad pensó que escuchó voces susurrando: «Gracias, gracias, gracias». Sonrió secándose las lágrimas. Afuera, en la plaza, había música. Los vecinos habían organizado una fiesta para celebrar la reinauguración de la capilla. Risas, guitarras, el olor a comida casera flotando en el aire. San Miguel de las Piedras estaba vivo otra vez. Soledad salió de la capilla y vio a sus hijos corriendo entre la multitud, persiguiéndose unos a otros con otros niños. Vio a doña Remedios rodeada de gente que ahora la llamaba por su verdadero apellido con respeto: Remedios del Valle. Vio a don Esteban bailando torpemente con una mujer que había sido su amor de juventud y que acababa de regresar al pueblo después de 30 años. Y por primera vez desde que Julián había muerto, Soledad sintió algo que pensó que nunca volvería a sentir: esperanza. No era el final perfecto de un cuento de hadas. Todavía había problemas, todavía había deudas que pagar, heridas que sanar, injusticias que corregir, pero era un comienzo, un verdadero comienzo. Se tocó el vientre, donde apenas comenzaba a notarse un pequeño bulto que nadie más había visto todavía. 3 meses. El médico lo había confirmado esa mañana. Un regalo inesperado, una nueva vida creciendo donde solo había habido pérdida. «¿Qué vas a hacer?», le susurró al bebé que llevaba dentro. ¿Un niño? ¿Una niña? No importa. Lo que importa es que vas a crecer en un mundo mejor, en un pueblo donde la verdad ganó, donde la justicia se hizo, donde tu mamá aprendió que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando ser encontrada. La música subió de volumen. Alguien la llamó para bailar. Soledad se rió y corrió hacia la plaza, hacia sus hijos, hacia su nueva vida. Y mientras bailaba bajo